con vosotros nuevamente y podernos encontrar en este día tan frío, pero bueno, pues siempre se siente bien, a gusto y calentito estar en la iglesia, el abrazo fraternal entre hermanos y poder, pues, esas risas, esos momentos, compartirlos juntos, ¿no? En este sábado me gustaría hablar sobre un tema que es, considero muy importante y lo he querido titular La Gran Comisión. Pero antes de poder hablar sobre esto, quiero contaros una pequeña historia o fábula que se cuenta por allí, ¿no? Y es que resulta que había una vez 3 árboles que se encontraban en la colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y sus planes de futuro, estos 3 árboles. Algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, platas y piedras preciosas. Todos verán mi belleza, decía el primer árbol, ¿no? Que soñaba con ser convertido en un cofre. El segundo árbol dijo, algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles del bosque. Así estaré cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Durante años, los 3 árboles oraban para que Dios convirtiera sus sueños en una realidad. Un día, un leñador los taló y vendió la madera resultante a un carpintero. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo que había pedido tanto a Dios durante tanto tiempo en oración. Él había pedido, pues, ser un cofre de tesoros, no un lugar donde se recoja la paja en un pesebre. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca y fue puesto en un lago. Sus sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un almacén. Al verse así, los 3 árboles sintieron que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche, José y María llegaron al establo y pusieron al niño Jesús en el pesebre. Entonces, el primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad, al niño Jesús. Años más tarde, Jesús y algunos de sus discípulos subieron una pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficiente fuerte para, pues, salvarlos. Pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y aquel segundo árbol que soñaba con ser una embarcación enorme, descubrió que había llevado al rey de todos los reyes y señor de señores en su barquito, en su pequeña barca de pesca. Finalmente, alguien cogió 2 de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca había podido imaginar. ¿Sabéis? Muchas veces nuestra experiencia como cristianos se ve así, como estos 3 árboles. Oramos, 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 pidiendo a Dios ciertas cosas que al final puede que nunca se cumplan, ¿no? Pero el Señor tiene un plan para nuestras vidas. El Señor parece que no se va a cumplir el plan como habíamos planificado nosotros, ¿no? La idea de Dios como nosotros pensábamos que quería ser, ¿no? Quizás convertir a miles de personas o predicar en grandes estadios o quizás, pues no sé cuál es vuestro sueño que alguna vez habéis pedido a Dios hacer y que quizás durante el tiempo se va alargando y no se va cumpliendo. Pero de algo sí que tenemos que tener certeza y es que sus planes siempre son los mejores y solamente Él los conoce. Así que tenemos que confiar en que los planes de Dios siempre son los mejores y mirad, como estos 3 árboles, que al final pues es una fábula, pero cumplieron el propósito de Dios, pues nosotros como cristianos también estamos llamados a cumplirlo. ¿Sabéis? Mañana se cumplen 179 años del Gran Chasco.
de aquel momento en el que unos estudiosos de la Biblia pensaron que iba a venir el Señor, pero al final no vino. Y a raíz de eso se creó el adventismo, el movimiento adventista. A raíz de esa interpretación de la Biblia y de decir, no era que el Señor iba a venir el 22 de octubre de 1844. No era esa la interpretación. La interpretación era que iba a entrar en el lugar santísimo y iba a interceder por nosotros. Y entonces, a raíz de eso y la interpretación del sábado y del santuario celestial, pues surge los adventistas del séptimo día. Y es por eso que hoy estamos aquí. Nuestra iglesia es un movimiento que surgió a raíz de esto. Y conviene recordar cuál es la misión que tenemos como movimiento. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Hay un pequeño subtítulo encima que es la Gran Comisión, el título para hoy. Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto es nuestra misión como iglesia. Id y haced discípulos. A veces nos centramos solamente en una parte, ¿no? Id y ya está. Luego, si no me quieren escuchar, pues ya no es mi problema, ¿no? Yo ya he cumplido con ir. Otras veces nos centramos solo en hacer discípulos, ¿no? Pero falta algo más. Es decir, falta el paso final, ¿no? Y otras veces nos centramos solo en el paso final, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sin antes haber ido y haber hecho discípulos, ¿no? Haberlos hecho discípulos del Maestro. Ahora bien, ¿qué significa ser un discípulo? ¿Qué es aquello que Dios nos encomendó? ¿Qué es un discípulo del Maestro? El término alumno suele ser confundido con discípulo, ¿no? Aparentemente, pues un discípulo es lo mismo que un alumno, pero no. Una diferencia sencilla entre alumno y discípulo es que el primero, el alumno, aprende sobre algún tema o sobre alguna materia que es parte de algo más complejo o de un todo, por lo que puede ser alumno de uno o de varios maestros, ¿no? Todos hemos tenido algún maestro preferido, pero todos como alumnos hemos tenido a maestros según diferentes áreas, ¿verdad? Profesores según diferentes áreas y hemos sido alumnos. Ahora bien, en este caso el proceso es formal, implica cumplir objetivos académicos, ¿vale? El ser un alumno implica, pues eso, graduarte, aprobar y cumplir objetivos académicos. El discípulo no lo es de varios maestros, el discípulo es de un maestro, de un solo maestro. El objetivo, además de aprender, implica una transformación del pensamiento y por ende también de la conducta. Es decir, un alumno simplemente se aprende pues versículos de la Biblia, un alumno simplemente pues aprende las 28 creencias, un alumno pues simplemente está aquí y participa y ya. Pero un discípulo, un verdadero discípulo, conlleva el cambio. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro y se va transformando en imagen a su maestro, ¿no? Conlleva una transformación de pensamiento y por ende de la conducta. La palabra traducida como discípulo, matetés en griego, significa seguidor, ¿vale? Es alguien que sigue. Alguien, hoy en día, pues con las redes sociales se ve mucho esto de los seguidores, ¿no? Tú sigues a influencers que te enseñan cierto contenido y que de alguna forma quieres llegar a ser como ellos. O adoptas palabras que ellos dicen o expresiones que ellos tienen, ¿no? Y entonces esto se ve mucho hoy en día, el ser un seguidor. Las palabras discípulo y disciplina proceden de la misma raíz latina, que es discípulos, y significa, pues, alumno, ¿no? En latín sí que aparentemente discípulo y alumno es lo mismo, pero vemos que espiritualmente pues no es lo mismo. Un discípulo era una persona que invirtió su vida y su tiempo aprendiendo de alguien y luego difundiendo las enseñanzas de esa persona, ¿no? Es alguien que primero absorbe, pero no absorbe para llenarse él y decir, ok, ya sé lo suficiente. No, absorbe y luego hace discípulos, ¿no? Y luego dice, yo esto lo aprendí de mi maestro, esto no es algo mío. Yo estando con mi maestro aprendí esto y lo comparte con los demás. Partiendo de lo anterior, podemos decir que un discípulo de Cristo es alguien que busca aprender de la enseñanza del Mesías, de Dios,
y vivir conforme a ella, comprometido en ser transformado en pensamientos y en acciones, ¿vale? Como la definición de discípulo de Cristo, ¿vale? Alguien que entiende la enseñanza, que se compromete a vivir conforme a esa enseñanza y que la comparte con los demás. Fijaros, el proceso de discipulado al final es dejarte enseñar, tener la humildad de dejarte enseñar cosas, aprender de otro, luego formarse uno mismo, crecer personalmente, pero no guardártelo, sino compartir con otros. O sea, es un proceso completo. Podemos decir que el discipulado bíblico es el proceso en el cual el discípulo conoce y aprende la doctrina que enseña Dios en la Biblia. Ahora bien, me gustaría desarrollar, porque al final el mayor ejemplo que nosotros encontramos de maestro pues fue Jesús, ¿no? Y los discípulos aprendieron del mejor, estuvieron al lado del mejor. Entonces, ¿qué les enseñó Jesús a estos discípulos que hoy en día nosotros podemos aprender sobre el discipulado? ¿Cuáles son esas claves del discipulado que Jesús transmitió a los apóstoles y que hoy en día nosotros también pues debemos y el Señor espera que aprendamos? Primero, la selección. Lucas 6:13. Os invito a buscar. Vamos a ver en bastantes... Son 8 pasos, así que vamos a ver mínimo 8 versículos. Así que os invito a tener ahí vuestras Biblias a mano. Lucas 6:13. Dice, cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿no? Es decir, Jesús seleccionó. Jesús dijo, ok, sé que todos queréis compartir, o hay muchos que quieran conocer, pero hay 12 que se van a convertir en mis discípulos, ¿no? Eso fue la selección. Jesús se dedicó a las personas que debían ser capaces de testificar de Él, manteniendo la obra cuando Él retornara al Padre. Los discípulos deben ser convocados, llamados a servir en las filas del Maestro, ¿no? Es decir, los discípulos, un discípulo debe sentir ese llamado, ese que ha sido seleccionado para ser parte de la obra de Dios, de llevar al mundo el mensaje. Ese ir y hacer discípulos a otros, ¿no? Es decir, para hacer discípulos, primero hay que ser discípulo, ¿vale? No podemos buscar compartir con otros una verdad que nosotros mismos o no entendemos, o no vivimos, o no creemos, ¿no? Esto no es así, porque entonces no estamos siendo discípulos y enseñando a otros a serlo, ¿no? Las personas escogidas no impresionaban por su capacitación, al contrario, llamaban la atención por su sencillez. Fijaros, a veces pensamos que para llegar a hablar a otros de Cristo tenemos que tener todas las respuestas de la Biblia. Yo cuando doy estudios bíblicos digo, mira, cualquier cosa que tú dudes o cualquier cosa que quieras preguntar, házmela. Lo mismo no te la pueda responder al momento, pero me comprometo a apuntármelo y la siguiente semana lo vemos, lo estudiamos a profundidad y lo aclaramos. Es decir, yo he estudiado 5 años de teología, bueno, en mi caso fueron 7 por la convalidación, pero no tengo todas las respuestas, ni mucho menos. No basta una vida para aprender sobre Dios, sobre su palabra. Y no podemos esperar a estar llenos por completo de la verdad o de los conocimientos para poder compartir con otros. Hay una frase muy conocida, ¿no? Que es que Dios no llama... ¿Cómo sigue esa frase? Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados, ¿vale? Es decir, acepta el llamado del Señor, luego Él se encargará de capacitarte en las áreas que necesites. Pero primero es aceptar ser parte de ello y ser sencillo. Los discípulos al final lo que más destacaba de ellos era su deseo de servir, su deseo de seguir al Maestro, con sus imperfecciones, con sus problemas, con sus discusiones, pero querían servir, ¿no? Estaban dispuestos a ir donde el Señor fuera. Segundo paso, Mateo 28:20. Un versículo más del que habíamos leído antes. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Es decir,
El segundo paso, una asociación. No se trata de que ya por mandarnos a ser discípulos ya nos desligamos de Dios, ¿no? Jesús dice, id, enseñadle todas estas cosas que habéis aprendido y yo estaré con vosotros todos los días. Yo os acompañaré en esa capacitación, en ese proceso, en ese camino de hacer discípulos. Así como en Juan 15:4 dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. ¿Y qué más dice? Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Sin mí no sirve de nada hacer las cosas. Separados de mí, el fruto se muere. Yo soy la vid, yo soy esa rama a la que tenéis que estar constantemente conectados. Soy el que os acompaña, no vais solos. Por más que, y esto es muy importante porque Satanás también trabaja a través de los sentimientos, por más que os sintáis solos, no vais solos. Y esto es muy importante. Sentirnos solos, nos sentiremos solos muchas veces en la vida, pero ir solos nunca. Repito, nunca vamos solos. El Señor promete estar con nosotros hasta que Él venga. Es como un padre, ¿no? Yo creo que ya lo conté una vez, pero mi padre cuando me enseñó a andar en bici, él cogía del sillín, ¿no? Cogía de la parte de atrás del sillín y hacía equilibrio con la bici para que yo no me cayera. Yo tenía la seguridad de que yo iba mirando hacia adelante como mi padre me había enseñado y de que mi padre iba sujetando el sillín atrás y eso evitaba que cuando yo me desequilibraba pues cayera, ¿no? Un día yo iba con la bici y cuando miro atrás mi padre estaba ya lejísimos, ¿no? O sea, me había dejado, había soltado el sillín. Yo tenía la seguridad de que él estaba sujetando el sillín como siempre, porque nunca lo sujetaba yo sintiendo su mano, lo sujetaba desde abajo. No, yo nunca sentía que lo estaba sujetando. Entonces, cuando un día ya vi a mi padre súper lejos, dije, me he hecho todo este camino solo. Pero mi padre no estaba en su casa, se había olvidado de mí, estaba mirando que yo no me cayera, ¿no? Así trabaja un poco Dios. Es decir, Dios nos deja sueltos, dice, ve, pero yo estaré contigo, yo estoy ahí. Si caes, yo te ayudaré a levantar. Pero no estás solo. Puede que no esté sujetando todo el tiempo el sillín, porque Él cuando se fue al cielo dijo, dejaré de sujetar el sillín, pero estaré con vosotros allí, atento, pendiente, no estáis solos. El trabajo con Cristo es una asociación. Sea cual fuere el método de discipulado, es necesario cuidar bien de las personas, ¿vale? Todo lo que hizo Jesús fue invitarlos a estar junto a Él. Él estuvo enseñando, Él estuvo a su lado, Él les enseñó con el ejemplo, Él les enseñó de todo. Y así es como debemos enseñar a las personas también. Id y enseñarles todo esto que habéis aprendido de mí. ¿Y qué aprendieron de Jesús? Pues aprendieron a hacer milagros, pero sobre todo aprendieron la conexión que Él tenía con el Padre, esa asociación. Aprendieron que cuando se levantaban temprano ya Jesús no estaba. ¿Por qué? Porque estaba orando, ¿no? Ojalá para nosotros en nuestra vida fueran más que 40 días de oración personal con Dios, ¿no? Jesús vivía en oración constante. Era su fuente de poder, de energía. Orar, estar conectado al Padre. Y esto es lo que ellos tenían que enseñar a otros, a través del ejemplo. Tercero, Juan 15, 4 y 10. Lo mencioné antes, pero ahora vamos a buscarlo. Juan 15, 4 y 10, ¿vale? No 4 al 10. Leemos el 4 y vamos luego al 10. Dice Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recordad, vamos a hacer un repaso. Primer paso, la selección. ¿Vale? Aceptar el llamado de que somos seleccionados a ser discípulos. El segundo paso, la asociación, importantísimo. Estar asociados con el Padre. No es una empresa, somos socios de Dios. ¿Vale? No es una empresa en la que podamos hacer lo que queramos. Trabajamos de la mano con Dios. Tercer paso, la consagración, ¿no? Esto es súper importante. ¿Cómo va nuestra vida espiritual? ¿Buscamos ser discípulos del Señor, pero estamos desconectados de la fuente? ¿Estamos arrancados de la vid?
Esto es imposible. Cristo consagró a sus discípulos para que siempre estuvieran con Él. Y en la invitación a ser sus discípulos está entendida la confianza en la persona de Cristo, así como en la obediencia a su palabra. Lo que valió para los 12 también vale para nosotros hoy. Fuimos llamados a ser siervos de nuestro Señor a fin de obedecer su palabra. ¿Sabéis? La consagración, esa conexión con el Señor implica guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces permaneceremos en su amor, así como Él permaneció en el amor del Padre. La consagración, básica para ser discípulos. Cuarto, Juan 10, 17 y 18. Unos capítulos antes. Juan 10, 17 y 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuarto paso para ser discípulos, la transmisión, ¿no? Transmitir a otros aquello que nosotros mismos hemos recibido, aquello que nosotros mismos hemos vivido. Como buen maestro, como todo buen maestro, Jesús no solo se dedicó a dar explicaciones, ¿no? Oye, mira, tenéis que hacerlo así, tenéis que hacerlo así, esto no lo quiero así, esto hacerlo de otra forma, o mirad, esto se entiende así. O sea, no sé si os habéis puesto a pensar cuántas preguntas le haríais a Jesús si estuviera hoy aquí, ¿no? Yo hace poco me creé un perfil más personal y entonces puse una cajita de preguntas en Instagram, ¿no? Como, oye, hacerme alguna pregunta que queráis saber, ¿no? Ya sea de mi vida pastoral, ya sea de mi vida personal, conyugal o de algo de la Biblia. Un 90% fueron de cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, la gente le interesa saber estos temas y yo a veces me pongo a leer los 4 evangelios y digo, ¿por qué Jesús estuvo aquí 33 años y no nos dio una cátedra de teología? ¿No? ¿Por qué no empezó a explicar el porqué del pecado, el origen, el no sé qué? ¿Por qué no nos explicó cosas tan básicas como qué se espera de nosotros el sábado? ¿No? ¿O por qué no se puso a explicar pasajes complicados de la Biblia que hoy en día no entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué no se puso a explicar el Dios del Antiguo Testamento, aquel que todos piensan? ¿Por qué no Jesús explicó por qué mataban bebés? ¿No? ¿Y por qué se destruyeron naciones enteras? Y a veces me pongo a pensar, ¿no? Y pego porque digo, qué desperdicio que Jesús, estando aquí 33 años, no haya explicado todo eso. Pero en el fondo es que no era lo importante. En el fondo no era esto donde nos teníamos que centrar. Jesús vino y en vez de empezar a explicar cosas de la Biblia, las vivió, ¿no? Y predicó con su ejemplo, predicó viviéndolo. Y Él demostró cómo hay que ser un buen hijo de Dios. Y entonces nosotros como adventistas, como hijos de Dios, como parte de este movimiento, como discípulos que somos, tenemos que vivir demostrando en quién creemos. Somos como un espejo, ¿no? O como un parabrisas. Si yo el parabrisas, siempre que vengo a Huesca, sobre todo cuando hace buen tiempo, se llena de mosquitos. O sea, cometo un montón de asesinatos cuando en el camino de Zaragoza aquí, ¿vale? Y se llena de mosquitos y de suciedad. Y es esta suciedad que no se puede limpiar fácilmente. Si yo no limpio el espejo, la imagen que voy a tener de fuera va a estar distorsionada. Voy a ver un atardecer, pero no le voy a poder tomar fotos al atardecer porque va a aparecer las manchas del espejo. No voy a poder apreciar lo que hay fuera. Tengo que primero limpiar ese espejo. Y nosotros somos ese espejo, ese cristal, ese parabrisas que Dios usa para llegar a otros, para que otros conozcan de Él. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo demostramos aquel en quien hemos creído? ¿No? ¿Cómo está esa demostración de nuestra vida? Si queremos ser discípulos para servir a Dios, debemos estar preparados para que nos sigan de la misma manera que nosotros seguimos a Cristo. Fijaros. Es muy interesante porque hay un escritor que ahora mismo no me acuerdo quién, es un filósofo. Fue Gandhi, ¿vale? Gandhi dijo, el único cristiano que conocí murió en una cruz, ¿no? O sea, palabras durísimas. Pero Jesús fue el mayor ejemplo. Ahora, nosotros tenemos que
seguir ese ejemplo de Jesús. Quizás no podemos llegar a ser una influencia como Él, pero sí seguir su ejemplo, ¿no? Y dar testimonio. Sexto paso, de 8. La delegación. Lucas 9:13. Lucas, capítulo 9, versículo 13. Dice así: Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Sabéis? Aquí Jesús dijo: dadles de comer. Él no dijo: bueno, a ver, venga, voy a ver qué puedo preparar yo, y se lo cargó todo a él, ¿no? Dijo: a ver, he sido yo el que he hecho un sermón largo y yo me tengo que encargar de alimentar a toda esta multitud, ¿no? Jesús delegó. Es importante aprender a delegar. Si no, nos vamos a quemar, ¿no? En el sentido de cansarnos, ¿vale? Y es importante aprender a confiar en otros responsabilidades. Es importante que aunque otros no lo hagan tan bien como yo, igual dejar que lo hagan otros, ¿no? Porque, ¿sabéis? Yo el año pasado empecé aquí en Huesca como pastor y en Aragón como coordinador de jóvenes y del club, como pastor de jóvenes y del club. Y claro, me encontré con un club de 90 chavales y entonces fue como: ¿cómo manejo esto? ¿No? Y entonces yo todos los días, todos los domingos, me encargaba de dar la meditación, ¿no? de dar la reflexión matutina. Pero claro, ya se me acababan las ideas, ya no sabía cómo hacerlo atractivo, y yo digo, es que ya es todo lo mismo. Y entonces dije: chicos, monitores, ¿qué os parece? Sí, en vez de que uno se cargue todos los domingos el deporte y yo me cargue todos los domingos la matutina, cada uno hace la matutina un domingo, ¿no? Y digo, y cada uno se encarga de deporte un domingo. Y sabéis, eso fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque uno hablaba de ChatGPT, ¿no? A su forma, de la inteligencia artificial. Otro llevaba cosas para hacer experimentos. Otro llevaba un juego. Otro, cosas que a mí ya se me habían acabado las ideas, ellos llegaron con ideas frescas. Y fue la idea de delegar, ¿no? La importancia de delegar a otros. La mejor manera de mantener la fe viva y activa es realizar actividades prácticas en el cumplimiento de la misión, ¿no? Juntarnos y decir: oye, venga, vamos a hacer un grupo, tú te encargas de esto, tú de lo otro, cada uno en lo que le guste, ¿no? En lo que se sienta mejor. Séptimo paso, Lucas 10, 17. Aquí mismo en Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice: regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El séptimo paso es la supervisión. Luego de cumplir la misión encomendada, el maestro escuchó el informe de sus discípulos, ¿no? Supervisar el trabajo que hacemos. No es posible que simplemente prediquemos o hagamos y luego no hagamos un seguimiento, una supervisión de lo que hemos hecho, de las personas a quienes les hemos hablado, ¿no? Para algunos, no es mi caso, para algunos es muy fácil hablar de Dios, pero queda ahí, ¿no? Plantan la semillita, pero no hay un seguimiento, no hay un: hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Has leído el libro que te envié? ¿Has estado aquí? ¿Cómo va? ¿Has tenido alguna pregunta sobre aquello que te envié? Tuvimos un proyecto, ¿no? Echar la red. Tenemos los contactos, tenemos gente interesada, hicimos un seguimiento, ¿no? Después de un mes de que Anita, de que Alexandra, de que muchos más estuvieran repartiendo libros, les llamamos, ¿no? Y les dijimos: ¿cómo vas? ¿Te has leído el libro? Ay, pues no he podido, pues me lo estoy leyendo, pues me encanta. Oye, ¿te gustaría recibir un estudio bíblico? Ah, pues sí, me encantaría, tal. Pues luego, después del estudio bíblico: hey, ¿qué tal con el estudio bíblico? ¿Te entienden? ¿Necesitas algo? Ese seguimiento es súper importante, es muy necesario. Octavo y último paso. Mateo 9, 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El octavo y último paso es la reproducción, ¿no? Que otros reproduzcan aquello que han aprendido. Que otros se conviertan en discípulos. Que otros reproduzcan aquello que les hemos enseñado. No solo a través de palabras, sino que han visto en nosotros. Que otros quieran ser como nosotros. Y no en el sentido de que tengan el carácter de Aarón o quieran hacer lo que Aarón hace, sino de que Aarón se parece tanto a Jesús que quiero parecerme tanto como Aarón se parece a Jesús, ¿no? Quiero reproducir tanto a Jesús como Aarón, como Leana, como Maika, como Ángel. Quiero ver a través de los ojos de Jesús como ve la vida José Gabriel, Beltrán. Quiero ser no como tú, no como yo, sino quiero dar a conocer a Jesús como tú das a conocer a Jesús. Quiero tener una experiencia como tú la tienes. Jesús no llamó a sus seguidores para que permanecieran pasivos. Jesús esperaba que sus discípulos se multiplicaran, produciendo otros discípulos. Solo la reproducción de discípulos garantizaría que la misión de Cristo sería llevada adelante tras su regreso. En este contexto se nos brinda la llamada Gran Comisión. Ahora entendéis por qué es Gran Comisión, ¿no? Y no es solo la comisión, porque es una labor bastante grande, bastante importante, bastante necesaria y bastante difícil. Porque Dios nos llama a ser verdaderos discípulos. Cualquiera puede ser un seguidor, cualquiera puede ser un alumno, pero discípulos lleva algo más profundo. Pero si los 12, que eran como eran, llegaron a ser llamados discípulos por Jesús, llegaron a cumplir la misión que Jesús había dejado, ¿cuánto más nosotros, con ese corazón dispuesto a aprender y con esa sencillez entregada a Jesús para que Él pueda transformar nuestras vidas, podamos lograr grandes resultados para el Señor? La meta del discipulado es que Cristo sea formado en otros. Esa es la meta del discipulado, eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Habrá momentos en los que quizás os preguntéis si estáis haciendo la diferencia en la vida de alguien, ¿no? En las que penséis, a mí me pasaba de pequeño, ¿no? Pensaba, y tengo que bautizar porque son las estrellas de la corona y si no, pues no voy a tener ninguna... Es verdad que Elena de White dice que no habrá nadie sin al menos una estrella en su corona. Pero claro, estaba como la preocupación esta, ¿no? De decir, cada persona que yo le hable de Dios será una estrella nueva en mi corona. Esta no debe ser la motivación es que otros conozcan a Cristo. No es el yo, no es lo personal, es que otros tengan esta experiencia. Mientras escojamos a Cristo diariamente y busquemos ser discípulos fructíferos, conectándonos, comprendiendo, sirviendo y viviendo en comunidad, entonces seremos transformados. Que Dios nos ayude a ser buenos discípulos con todo lo que eso conlleva y que podamos compartir con los demás el mensaje haciendo que más discípulos sigan al Maestro de Maestros, al verdadero Maestro, al único a quien nosotros tenemos que seguir. Que el Señor nos bendiga y que podamos realmente vivir el discipulado.